Maximiliano Puig, Mats, como todo el mundo lo conoce, sociólogo de profesión, académico, profesor universitario, dirigente político, está al frente de la Alianza por la Democracia y en los últimos 2 o 3 meses ha estado fuera del país, ha estado sometido a tratamientos de salud severos en el Presbyterian Hospital de Nueva York, pero celebramos la vida de Mats, que está aquí entre nosotros, y bastante recuperado, bastante bien. Bueno, en primer lugar, Juan Bolívar, muchísimas gracias. Saludos a Alberto y todas las personas que nos miran y nos escuchan. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias sobre todo también por lo que acabas de expresar. Bueno, todos tenemos desafíos de salud, algunos son más severos que otros y felizmente en mi caso, a pesar de que he tenido una enfermedad relativamente grave, bastante grave, las he podido superar satisfactoriamente y estoy sometido a un tratamiento que debe culminar bien en los próximos meses. Bueno, pero tú has estado en este programa de 30 y casi 33 años, que va a cumplir ahora en marzo. Tú debes haber estado 65 o 66 veces, por lo menos 2 veces al año, por lo menos. Seguramente, así seguramente. que tú tienes acciones aquí. Si te despedimos, tendremos que darte una de las torres de transmisión. O por lo menos un par de cámaras. Así que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros más y dar testimonio de persistencia en una política que se ha hecho cada día más difícil, como cada día más primitiva. ¿Cómo tú ves la situación? Tú has tenido oportunidad de reflexionar mucho en estos últimos 3 meses, como 3 meses, ¿verdad? Sí, 3 meses y medio, casi 3 4 meses y meses. medio, tú habrás tenido oportunidad de ver desde la serenidad, así, además, en un cierto borderline, porque está cerca de verte con dificultades severas. Si tú tenías todas las condiciones para ver con serenidad la vida, a ver. Sí, porque hay algo que se llama el punto de mira. El lugar en el que uno en la vida en un momento dado está colocado y a partir del cual uno observa el panorama y el horizonte. Y uno se aprieta y dice, bueno, ¿y si aquí me va mal? Bueno, entonces... Me cogí un avión para irme a un tratamiento difícil, dice, vuelvo. Bueno, pero volviste bien. El caso es que el punto de mira, ese lugar en que uno está colocado, a veces uno dice, bueno, uno está colocado en un lugar desde donde es difícil percibir las cosas, pero en este caso uno ve, yo creo, más lejos en el horizonte. Uno deja de pensar mucho en el corto y en el muy corto plazo y ve más, yo creo, esa perspectiva. Y yo veo con preocupación, yo veo con mucha preocupación en lo que el panorama, aunque quisiera resaltar los grandes logros democráticos del pueblo dominicano en este año 2019 que está concluyendo, los grandes logros. Porque los últimos 3 años han estado marcados, políticamente hablando, por ese deseo irrefrenable del presidente de la República de quedar al mando del gobierno de la República Dominicana. Han sido 3 años no solamente de escaramuzas y de intentos parciales, sino de intentos muy importantes de doblegar la sociedad dominicana. Durante 3 años se ha estado tratando de modificar la Constitución y las leyes. Durante 3 años se trabajó para la modificación del régimen electoral para crear supuestas garantías. No, y se quiso imponer a todo el mundo una elección primaria abierta, a los partidos. Sin embargo, no lo logró. Modificó, es cierto que modificó las reglas electorales a su favor, ¿no? Pero no logró todo lo que quería hacer en esa modificación de las leyes. Es cierto que controlan los mecanismos institucionales que interpretan las leyes y las están interpretando a favor de ese presidente, pero el presidente Medina tuvo 2 grandes derrotas en 2019 y esas dos grandes derrotas significan 2 grandes triunfos para el pueblo dominicano. Y la primera derrota fue que no logró
no logró modificar la Constitución. 21 de julio Sí. pronunció su discurso de capitulación. No lo logró. Y eso es un gran triunfo democrático del pueblo dominicano. Y tenemos que resaltarlo, porque muchas veces resaltamos nuestras derrotas. Sobre todo porque la gran mayoría decía que se imponía, que el presidente se impone. Y no lo logró. ¿Y cuál fue la otra más? La otra, que perdió la mayoría para la rehabilitación. Porque después de él ser derrotado, Sí, por la sí. confluencia de toda una serie de sectores y de factores que no viene al caso recordar, pero fue una confluencia muy amplia, muy diversa, nacional e internacional, pero fue derrotado. Él trató de imponer y efectivamente impuso un candidato. Obviamente ya el país está conteste en que no es el mejor caballo para esa carrera, pero lo impuso, eso le trajo inconvenientes, pero sobre todo la salida que el gobierno le dio a las primarias del partido oficial, del partido dominante, fue una salida traumática y provocó la división de ese partido. Es decir, es el presidente de la República el que provoca la división, claro, por errores también cometidos por los diferentes actores, porque el contendor interno del presidente de la República no pensó que le iban a hacer lo que le hicieron y se lo hicieron. Él creía que iba a salir airoso. Que entre bomberos no se pisan las mangueras. Pero al fin, pero se la pisaron. le falló el cálculo y se la pisaron. Pero también el presidente de la República no pensó que el contendor iba a ser capaz de hacer lo que hizo, y también falló en el cálculo, y el resultado es la fractura del partido oficial, y con eso el resultado, para beneficio del pueblo dominicano, es la posibilidad de superar el sistema de partido dominante. El sistema de partido dominante está herido de muerte, es decir, con la fractura que se ha dado en el partido oficial, y eso también hay que celebrarlo. No depende solo de las fuerzas democráticas, pero es también responsabilidad, es mérito de las fuerzas democráticas haber contribuido a eso. Ahora, eso provocó la división del bloque parlamentario, y ahí murió la segunda gran aspiración del presidente de la República, que era negociar para que por lo menos se modificase la Constitución para él poder volver a ser presidente de la República en el año 2024. No lo logró, y esa posibilidad hoy está más que lejana con las perspectivas electorales de que Esa es la segunda derrota. La segunda derrota. Perdón, es para resaltar lo positivo que estoy diciendo esto. ¿Y piensa que en las elecciones del próximo año habrá otra derrota para el partido oficial? Yo pienso que la situación ahora se ha creado una situación totalmente nueva, muy compleja, y las fuerzas democráticas no debemos cantar victoria por adelantado. Debemos trabajar muy arduamente. En primer lugar, analizar muy bien. Es decir, aquí hay un tema analítico muy importante para no cometer errores. Muchas veces, no solamente en la política, en la vida, en los negocios, en todo, no solamente triunfa el que acierta. Es decir, triunfa muchas veces el que no comete errores o no comete errores graves. Ahora se trata también de ser analítico, de ser inteligente y ser muy tenaz y perseverante, y enfrentar las nuevas situaciones que se están dando, porque se están dando situaciones graves que deben ser no solamente consideradas, sino que deben ser... ¿Cómo cuáles? La misma interpretación de las leyes electorales de parte de la Junta Central Electoral, porque es la Junta la que tiene la facultad de analizar y de tomar una serie de medidas. Esa interpretación que ha hecho la Junta Central Electoral acerca de las facultades, por ejemplo, de los funcionarios para hacer campaña, es decir, es total. Eso ha sido muy pobre. Sí. Bueno, pero muy pobre, pero con consecuencias graves. Sí. Y eso es porque es la Junta que está interpretando. Es la Junta que está interpretando, y tiene facultad legal para interpretar, pero tiene facultad legal para interpretar dentro del marco de lo que establece la ley. Usted puede interpretar la ley, usted no puede violar ni modificar la ley con su interpretación. Y eso de decir que los horarios, que los funcionarios sí pueden hacer campaña, lo que no es verdad, porque no pueden, y encima de eso decir que pueden hacer campaña fuera de los horarios, y después que se nos burle a todos viendo a los funcionarios en programas de televisión, en su horario de trabajo, entonces la Junta está pintada de la pared.
¿Qué Sí, es eso? claro. Entonces, pero eso es grave porque eso tiene consecuencias. Y otra cosa, la compra del voto. Se sabe que el último ejemplo fueron las primarias. Hubo muchas compras de votos. ¿Ahí qué se va a hacer para impedir la compra del voto? Porque las Fuerzas Armadas, el día de las elecciones, pasan a ser policía electoral. Y formalmente pasan a estar bajo el mando de la Junta Central Electoral. Pero esa policía electoral no es policía judicial, porque la Junta dice, no solo para imponer el orden, la policía no puede intervenir en la compra de votos. Y si para eso la Junta no tiene autoridad, porque el soldado, que es policía electoral el día de las elecciones, bajo el mando de la Junta, ese día el presidente de la Junta es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sin embargo no puede hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? No, ¿Por es qué que no puede? carece de sentido que tenga, porque si es para mantener el orden como todos los días, entonces que se quede bajo mando del director de la policía. Y Claro. Exactamente, pero Juan Bolívar, si eso es no lo que va están a diciendo. tener facultades para impedir delitos electorales, entonces ¿para qué se Pero crea? eso es lo que están diciendo. Pero antes- y el propio antes- presidente de la Junta, uno lo escucha y dice, no, y los miembros de la Junta, uno los escucha decir, no, porque según la ley, eso debería ser un procurador electoral y no se ha creado el procurador electoral. Y está en la ley, y no sé el qué. procurador Está electoral. bien, pero como no se ha creado, entonces no se puede hacer nada. Y va a haber compra de votos. Y nosotros sabemos que va a haber compra de votos porque nadie dice que va a enfrentar el problema. Si va a haber compra de votos está en futuro. Lo que sí se documentó es que el ministro de Obras Públicas, antes de dejar el cargo, repartió contratos por 11.500 millones de pesos, violando la ley de compra y contrataciones, interpretándola a su antojo. Y eso es un escándalo que en cualquier parte del mundo le costaba la candidatura a uno que se le demostrara. Pero aquí no pasa nada, ni ninguna autoridad se considera que debe ni siquiera desaprobar eso, mucho menos tomar sanciones. Por eso digo que la situación es grave. O sea, porque las autoridades llamadas a intervenir en casos como estos no hacen absolutamente nada. La Junta no vio eso. Sí. Eso Tampoco ha visto lo que se está haciendo con las canastas, que hoy se comienzan a repartir. La en Junta todo no el ve territorio eso nacional. tampoco. Porque eso está sancionado por la ley. Sí, pero eso lo ve el país entero, pero la Junta no lo ve. Para esta noche hay convocado un cóctel ahí en el antiguo edificio de Baninter, en la López de Vega. Hay un cóctel de Gonzalo de recaudación de fondos con el mínimo de aporte que se pide, 2 millones de pesos. Sí, pero la Junta no lo ve tampoco eso. Y lo grande es que a quienes le Bueno, están pero eso no es enviando ilegal. eso a empresarios, sobre todo a contratistas y suplidores del Estado, Sí. para que den su cuota, y muchos de ellos a los que se les debe dinero, que entonces tienen que buscar su cuarto como un abono, a ver si le pagan. Sí, pero atención, Adalberto. Organizar el cóctel no es ilegal. La coacción sí es ilegal. Obligar a contratistas a ir, o por lo Bueno, yo menos a digo que cotizar. no es ilegal porque ningún contratista va a decir yo fui obligado. No, pero el delito está, aunque si tú no cometes un delito y tú dices no me obligaron, pero el delito está. Pero aparte de eso, partiendo del supuesto de que no hubiese coacción, todo ese dinero hay que declararlo. En la Junta decir que esas recaudaciones se produjeron. Y eso nunca se ha hecho aquí. Aquí nunca, ninguno de esos Bueno, cócteles ese es otro tema. han Ese sido es otro reportados. tema. El financiamiento de las campañas y los gastos de campaña deben ser reportados a la Junta. Exactamente, eso Nosotros nunca se ha vimos hecho. ahora que el Partido de la Liberación Dominicana hizo una caravana que supongo salió muy, pero muy cara. Posterior a la caravana, vimos en todos los diarios una contraportada. Eso está que a mí- prohibido, eso está prohibido en todos los países medianamente democráticos del mundo. Sí, porque, bueno, en España hay un escándalo por un artículo que apareció como artículo y no era artículo, era un espacio pagado. Hay un escándalo ahora mismo en España. No, y la página, Es que esa la página portada parecieran que los titulares de los Es periódicos. que tienen los con el logo del logos, periódico. tienen los logos de los periódicos. Eso Sí. está prohibido Eso en está cualquier prohibido. país mínimamente democrático. Sí. Y aquí no. Entonces aquí se modificó. 3 años modificando la ley electoral para más garantía, más garantía. Al total se modificó, al final se modificaron las leyes, pero todo ese tipo de actividades dolosas está permitido por la ley. Bueno, ¿Qué pero ley? la mejor muestra de la inequidad de las campañas, es ya lo que pasó esta semana. Hubo 2 marchas, el sábado el PLD y el domingo el PRM.
De la marcha del PLD se ha publicado 2 páginas y 4 en algunos periódicos, en todos los diarios. Es decir, si son 8 diarios, digamos que por alrededor de 20 páginas publicadas sobre esa marcha pagada. De la marcha del PRM no ha salido la primera página pagada. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que tiene para pagar 20 páginas y otro que no puede pagar una sola. Sí, vamos a ver después, cuando se analicen lo que pasa, después que esté el palo dado, cuando se analicen los números electorales, ver si todas esas páginas fueron reportadas. Y eso no es nada si estamos pensando en el PRM, pero ¿y si pensamos en los partidos más pequeños, emergentes? Incluyendo Alianza por la Democracia. Bueno, ¿cómo compiten la- con esas maquinarias que tienen tanto dinero de la extorsión en la pública última- o del robo de las cosas En la públicas? última modificación de la ley electoral se redujo el financiamiento a 19 partidos. A 19. En la última, a 19 Se le partidos. redujo. Se le sí. redujo. No, porque la ley es... Por la lo que se ley- divide la sí. división. La modificaron, Sí, sí. modificaron el sistema de atribución Sí. de los recursos públicos del Estado. A los partidos. chiquitos. A los 19 más pequeños Sí, a los más se les chiquitos. redujo el financiamiento. Y a los grandes se le mantuvo. Igualito. ¿Y en qué proporción se le redujo a ustedes, por ejemplo? A nosotros, bueno, este año que es un año no electoral, la APD, para poner el ejemplo del partido que presido, recibió 6 millones de pesos En el año. en el año y debió recibir 12. Pero O al sea, modifi- se le redujo la mitad. A la mitad. En vez de 12 millones, nos redujeron a 6 millones. Y los partidos grandes recibieron 302 millones cada uno, Exactamente. de los 4 Exactamente. llamados grandes. Es decir, lo que sea. el APD en vez de 12 recibimos 6 y ellos igual recibieron 300. Y ellos sus 300 millones. Sí, bueno. Es una inequidad enorme. Pero ustedes Total. finalmente hicieron pacto con el PRM y otros partidos en Sí. una coalición político-electoral. ¿Cómo ve la perspectiva de eso? ¿Coalición se convertirá en una real coalición o será una simple sumatoria Bueno, de... hasta ahora, en términos reales, en términos efectivos, hay que decir la verdad, no hay coalición. No hay coalición, hay pactos electorales. Hay pactos, sí. Pero no hay coalición, porque para que haya coalición tiene que haber un compartir, y tiene que haber un análisis, una discusión, tiene que haber una mesa. Y un comando de Y- campaña. sí, un comando, sí, conjunto. pero sobre todo una mesa política para orientar. Entonces, en realidad, nosotros, los partidos que hicimos, firmamos pactos electorales con el PRM, firmamos esos pactos, los vamos a honrar, aunque estamos teniendo muchos problemas porque ha habido muchas acciones ilegales en las juntas municipales electorales, muchas. El Tribunal Superior Electoral en este momento está atiborrado de demandas. Es decir, no Hay sabe- 2.600 demandas. pero porque han hecho en la Junta, porque la ley dice que en materia municipal la autoridad la tienen las juntas municipales y no la Junta Central Electoral. Así es. Entonces, todo lo que sucede en la Junta Municipal Electoral en este caso no debe ser recurrido ante la Junta Central, sino ante el Tribunal Superior Electoral. Si pasa cualquier cosa, no fue la Junta Central. Complicado Ahora, eso. ahora, sí, pero en todo el país. Hay 2.000 y pico de candidaturas, que son 2.000 y tal. Pero es porque un a veces que desastre. las juntas han rechazado. Es un desastre lo que ha sucedido. Entonces uno dice, pero ¿y cuando se revisaron esas juntas municipales electorales? Esas juntas municipales electorales fueron defendidas a capa y espada por la Junta Central Electoral. Fue la Junta Central Electoral la que creó una comisión para seleccionar a esas personas. cuáles son los Y motivos? cuando esas personas fueron objetadas, en la Junta Central Electoral dijeron que esas eran santas personas. Ahora esas santas personas, esos santos varones, esas santas mujeres que están en las juntas municipales electorales han cometido unos no muy santos delitos. ¿Cuáles, por ejemplo? En muchísimos casos no hay ni razón para el rechazo de las candidaturas. Es decir, simplemente se rechaza. ¿Por algún motivo se le No, a dice? veces no hay ni motivo. A veces no hay ni ¿Cómo motivo. que no? Pero que estoy diciendo que a veces no hay ni motivo. Simplemente la propuesta del partido tal y tal fue rechazada, sin motivación. En otros casos, también se inscribe una persona en lugar de otra, sin tener en cuenta los pactos. O Pero sea, eso tiene que ver entonces con el partido o los partidos que forman parte del acuerdo. bueno, está bien, pero lo que pasa es que ha habido toda una serie de conciliábulos, ¿verdad? Y de concertación delictiva entre dirigentes locales,
de los partidos y miembros de la Junta. Sí. Eso es lo que ha pasado. Es decir, pero eso dice de la profunda debilidad del sistema electoral dominicano. No, y de la debilidad de los partidos, del sistema político. Del sistema político. Porque, por ejemplo, en casos particulares que nosotros le hemos señalado a un partido, le hemos dicho, pero eso no debió ser, es que nosotros como dirección no tenemos capacidad para imponer el punto de vista, pero para imponer la ley tiene que haber capacidad, tiene que haber fortaleza. Bueno, el caso es que, para volver a lo esencial de la pregunta, nosotros tenemos un desafío en el país en sentido general, que es el de fortalecer las instituciones democráticas, lograr que las elecciones sean libres, justas y verdaderamente democráticas, pero para eso necesitamos, yo esto lo pongo en primer plano, la coalición democrática que hemos constituido un grupo de partidos con el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros tenemos que no solamente consolidar, tenemos que hacer vivir esa coalición, hacerla vivir para que esa coalición pueda cumplir con su cometido en el desarrollo democrático del país. Para eso tenemos que sentarnos, ya hicimos el pacto, se están resolviendo los problemas jurídicos, si se quiere, administrativos, pero a eso hay que darle un cierre y aprovechar estos días que no van a ser de campaña abierta, que no van a ser de caravaneo. Para sentarse en la mesa. Pero claro que sí. Sí, para sentarse en la mesa. Para pensar las cosas, para constituir una real coalición democrática, para que haya coalición y no un simples pactos electorales. Porque de eso, aunque no se crea, de ahí va a depender mucho el resultado de las elecciones. Claro que sí. Hay candidaturas del APD que se puedan mencionar. Pero claro que sí, claro que sí. La APD... ¿Tú no vas como candidato a nada? No, yo no soy candidato. Carlos sí. Carlos Sánchez, nuestro secretario general, Claro. Será registrado como candidato al Parlamento Centroamericano. Okay. Carlos Sánchez. Dentro del pacto electoral que hemos firmado, que ha firmado la APD con el Partido Revolucionario Moderno, nosotros llevamos 4 candidatos a diputados. Uno en la capital, en el distrito. Y después te llevan en alianza con otros partidos también, ¿no? Bueno, nosotros hemos decidido apoyar todas las candidaturas senatoriales del Partido Revolucionario Moderno, incluyendo las candidaturas pactadas por el Partido Revolucionario Moderno con otras fuerzas políticas, es decir, con la corriente leonelista. Nosotros apoyamos los 32 candidatos del PRM, incluyendo aquellos pactados porque nosotros tenemos un punto de vista muy claro. Si no hay un pacto total en el Senado, existe el riesgo político de que el Senado siga siendo controlado por el partido oficial. Entonces nosotros si llegamos a... O sea que tú no tuviste el prurito de que si allí vamos a pactar con alguien que sea del Lionel o allá del otro... Es que el tema no es un tema de prurito, es un tema de correlación de fuerzas es un problema político. Es un problema político, correlación de fuerzas políticas. Dependiendo de lo que yo haga, el Senado va a quedar en manos del gobierno o no va a quedar en manos del gobierno y va a ser un Senado más plural, más abierto. Y pudiera darse el caso de que ganaran la presidencia por lo que hay, un boom anti-PLDista, pero que pierdan el Senado. El problema es más complicado porque 25 de esas senadurías son de provincias muy pequeñas. Hay 7 provincias grandes que tienen el 60 y pico % de los electores. Es cierto, Juan Bolívar. Pero los otros 25... valen igualito cada uno de ellos que los 7 de los grandes. Es cierto, pero aquí había que tomar una opción política. Nosotros definimos una línea política. Y la línea política es que nosotros preferimos un Congreso plural y democrático, aun y cuando los que estén ahí nos coincidan con los puntos de vista particulares. Con todos los puntos de vista. Pero preferimos un Congreso plural y democrático. Y la única manera de lograr un Congreso plural y democrático, en este caso, es apoyando la más amplia coalición política de las fuerzas de la oposición, incluyendo dentro de esa oposición la anterior oposición interna del partido oficial, que ya no es interna. Ya es una oposición franca. Max, no podemos dejar esta discusión o este diálogo solamente en
el tiempo político electoral. Quisiera oír su opinión con relación al caso Odebrecht. ¿Qué se considera el caso más grave de corrupción política? Y que la Suprema ayer del declaró país, sí, incompetente para conocer en una única instancia las acusaciones de 6 personas, 5 de los cuales no califican para ser juzgados en la Suprema. Pero ¿cómo ve ese caso y cómo ve Bueno, las exclusiones que se hicieron del mismo? Y el hecho también de que un candidato a la reelección a la senaduría esté acusado y aún así sigue siendo candidato. Sí, bueno, es que todo este caso, es decir, en el caso de Brecht, en la trama de Odebrecht es real. Y ahí están las plantas, como ejemplo señero, ahí están las plantas de Punta Catalina, que no es un elemento del caso de Brecht, que es el caso más grave dentro del conjunto y no está dentro del caso. Pero esa trama y ese caso son reales. Pero todo el proceso judicial es una farsa. Es decir, cómo se ha llevado esto. Yo escuchaba el comentario que ustedes hacían antes de yo pasar a ser entrevistado por ustedes, y ustedes señalaban que el único implicado confeso del caso es ahora el presidente del partido oficial. Es decir, es la mejor demostración de que todo aquello es una farsa. Pero ayer también, al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia hacía eso, el presidente de la República daba la declaración más incongruente de su vida. Además de que es una declaración extremista, es una declaración absurda, diciendo que la República Dominicana va a desaparecer del mapa. Es decir, eso no es verdad, aunque lo que él ha hecho como presidente de la República y su partido ha hecho contribuye, sí, al deterioro del planeta. Es decir, pero... Sí, porque él anunció la inauguración de una planta de carbón. De carbón. Cuando está en todo el mundo están tratando de cerrar y cerrando plantas de carbón. Lo digo con propiedad y lo digo con fuerza, porque si alguien se pronunció desde el primer día contra las plantas de carbón, cierto, lo recordamos muy bien, por sus efectos ambientales y por la enorme estafa que representaba esa planta, si fuimos nosotros, fui yo mismo. O sea, desde el primer día. Yo hubiese deseado no haber tenido razón. Lamentablemente, es decir, para perjuicio del país, para perjuicio de todos nosotros, la he tenido. Y el presidente de la República ahora tiene los pulmones de decir que él hizo eso, pero que era lo único que se podía hacer, y no es verdad. No es cierto. Si el presidente de la República dijo algo ayer que no es él desbarató una licitación que ya estaba en marcha para que empresas privadas construyeran esas plantas con sus propios recursos. Lo que se puede decir acerca de eso, obviamente ya no cabe en los pocos minutos y que ahora nos quedan, entonces lo quiere vender a empresas privadas. Y ahora mismo se está hablando de que en la República Popular China le está haciendo un préstamo a la República Dominicana en condiciones muy favorables por $600 millones. Es decir, para el tema de la mejoría de todos los sistemas de transmisión, para la eliminación de las pérdidas, que en el caso nuestro son superiores a un 30%. Eso era lo que había que hacer hace 7 años. Eso era lo que había que hacer. En vez de gastar $3.000 millones en esas plantas, lo primero que había que hacer eran 2 cosas: mantener la licitación, que ya estaba en curso, mediante la cual no iba a haber erogaciones del Estado, mantener esa licitación y, por otro lado, proceder a invertir en la eliminación de las pérdidas por transmisión. Eso es lo que había que hacer muy claro. Eso fue lo que no hizo el presidente Medina, eso fue lo que no hizo el actual gobierno. Es decir, y ahora pretende decirnos que lo único que se podía hacer eran esas plantas de carbón. Y aparte de que no es verdad, esas plantas de carbón lo que han hecho es agravar el problema en unos niveles terribles. Él dice que el paso a las energías renovables es su mérito. Tampoco es cierto. Es decir, tampoco es verdad. Pero esas plantas de carbón
de Punta Catalina, por su magnitud, dificultan todo el desarrollo de un sistema de generación, por el volumen de las plantas, de generación alternativa de energías renovables. O sea, realmente esas declaraciones de ayer, junto a esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, constituyen realmente dos baldones, realmente dos grandes, no solamente dos grandes vergüenzas, porque el tema no es ético simplemente, el tema no es moral, sino que van a tener consecuencias funestas para la República Dominicana. Bueno, Mach, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Siempre muy grato conversar contigo. Mil gracias por venir. En esta época que uno se recoge un poco. Muchísimas gracias, Mach Puig. Ustedes continúen con nosotros, que todavía 1 más 1 sigue.